Bienvenidos a Proyectos con Max Umaña, un espacio donde compartimos experiencias y aprendizajes en áreas como infraestructura, tecnología, salud, educación y cultura. Esperamos inspirarte, informarte y conectarte con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, ¿verdad? ¿Cómo están? A todas las personas que nos acompañan hoy, pues esta es una edición sin nuestro querido amigo Max Umaña, que no nos puede acompañar hoy porque tiene unos compromisos personales, pero estamos acá y le damos un fuerte abrazo y sabemos que pronto, bueno, estará de regreso, de vuelta con nosotros en el programa. Mientras tanto, hoy tenemos una conversación muy especial. De mi lado, Melissa Hernández Madrigal. Y pues he estado por acá acompañándolos en programas en el pasado y tanto a Max como a Oscar, que también forman parte de este equipo de proyectos con Max Umaña. Y ya nos había acompañado el arquitecto Víctor Montero. Estuvimos hablando sobre edificios verticales en San José y estuvimos hablando sobre el Consejo de Urbanismo Vertical. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un proyecto muy interesante que desde el CBU o el Consejo de Urbanismo Vertical se va a presentar en los próximos días, en esta semana que viene, el Foro Pro Ciudad San José 2026. Hablando un poco sobre un tema que nos involucra a todos, que es el futuro de nuestras ciudades. Esto es un espacio donde tanto expertos nacionales como internacionales van a compartir un poco sobre sus ideas y vamos a de cómo construir ciudades más sostenibles, más resilientes, y inteligentes y centradas en las personas. Y hoy queremos abrir un poquito la conversación con ustedes porque hablar de urbanismo ya no significa únicamente hablar de edificios o carreteras, ¿verdad? Estamos hablando de que significa también hablar de movilidad, de vivienda, de espacios públicos, de tecnología, de calidad de vida y de las decisiones que tomemos hoy que nos van a repercutir en 50, 60, 70 años, ¿verdad? Y pues Costa Rica se encuentra en un momento clave para realmente repensar un poco ese desarrollo urbano. Así que le damos la bienvenida al arquitecto Víctor Montero Dien, de vuelta en el programa. Muchas gracias, Víctor, por estar acá con nosotros. Un placer estar acá de nuevo. Saludo a Max y que estamos nuevamente juntos en otra oportunidad y gracias a vos por la invitación. Gracias a vos más bien por venir. Víctor, vos desde esta experiencia del Foro Pro Ciudad, voy a hacerte unas cuantas preguntas, entendiendo un poco hacia dónde va el evento. Contanos cómo nace este evento y qué es lo que esperamos de este evento antes de entrar como a las preguntas fuertes que te voy a hoy. Claro. Desde el Consejo de Urbanismo Vertical, que ese es el nombre que estrena este año esta organización, que durante 56 años tenía por nombre Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, con sede en Chicago. Es una organización que reúne a expertos no solamente de la industria de la construcción, pero de el hacer la construcción. Eso implica propietarios, instituciones, fondos de inversión, ¿no? fabricantes de elevadores, fabricantes de concreto, de acero, academia, etc. Entonces es una comunidad muy amplia, muy diversa a lo largo de todo el planeta y que normalmente gira en torno a donde se dan las edificaciones más altas en el mundo, como Shanghai, Singapur, Malasia, y por supuesto Chicago, Toronto, y en algunos países donde esto empieza a manifestarse con una expresión similar, como podría ser Brasil, por ejemplo, que está construyendo en altura de manera importante, igual que Panamá. Y en los diferentes eventos anuales que nos reúne como comunidad internacional, en la conferencia anual de esta organización, durante los últimos 4 se ha organizado un espacio particular durante las conferencias que se llama City Advocacy Forum, que básicamente ha reunido a los grandes directores de desarrollo urbano de ciudades como Toronto, como Londres y otras similares,
y es una actividad que se ha desarrollado fundamentalmente en ciudades del hemisferio norte. Sin embargo, si analizamos la situación que hay en el hemisferio sur, es en el hemisferio sur, o lo que llaman el sur global, donde el desarrollo urbano tiene los desafíos más grandes durante los próximos 75 años, donde hay poblaciones urbanas crecientes en zonas de Asia y África, Nigeria, la India, y ese tipo de poblaciones que van a transformar la forma en que se hace la ciudad y se construyen edificios. Y en Latinoamérica, si bien no crecemos a la misma tasa de población que tienen ellos, tenemos nuestros propios retos. Somos población que, en el caso de Costa Rica, está por encima del promedio esperado de urbanización, es decir, población viviendo en ciudad. Para los próximos años, nosotros ya estamos ahí, hemos superado ese indicador, de manera tal que eso ya es un reto. Pero hay otros retos, además, inherentes al tema poblacional, que no necesariamente son crecimiento, pero que en nuestro caso tienen que ver mucho con envejecimiento. Entonces, si bien las grandes discusiones de ciudad, en estas otras ciudades gira en torno a temas diferentes, no nos deja exentos de reflexionar sobre lo que va a pasar o lo que está pasando con nuestra ciudad, y ahí nace la iniciativa en el marco de las actividades anuales que el Consejo de Urbanismo Vertical del capítulo Costa Rica organiza todos los años en agosto, la primera semana de agosto. Hemos venido hablando de ciudad, y por esta vez quisimos organizar un City Advocacy Forum o un foro pro ciudad para conversar básicamente de esta condición. Nosotros somos hoy el resultado del urbanismo de los últimos 75, 76 años, cuando con la fundación de la Segunda República se contrató un urbanista de Chicago que vino y planteó los primeros esquemas de desarrollo, como por ejemplo los anillos de circunvalación. Habían 3 anillos de circunvalación, 2 fundamentales, el primero, que es el único que tenemos medio terminado, y el segundo que vemos como trazos en la trama urbana de calles anchas, ¿no? Calles en Gravilias, en Vargas Araya, en Guadalupe, ese tipo de cosas, ¿no? Y el tipo de urbanismo que se quería, incluyendo áreas verdes, inclusive se planteó ya en ese momento parques lineales en el río Torres y Virilla, se manifestó en una única urbanización que este urbanista logró hacer en Costa Rica, y se le contrató específicamente, que es la urbanización de La Guaria en Moravia. Ese era el tipo de urbanismo que se estaba proponiendo con una comunalidad del centro, que es el club de La Guaria, y un montón de viviendas alrededor. Entonces, hoy ese resultado lo estamos viendo, esos trazos que se generaron en 1949, 50, 51, lo estamos viviendo hoy, a más o a menos, con beneficios y perjuicios. Entonces, si hoy estamos debatiendo la revitalización de la ciudad, el volver a poblar la ciudad, el tener vivienda en la ciudad, como producto de los últimos 75 años, creo que estamos en el momento oportuno, en la transición para visualizar en los próximos 75 años, es decir, al 2100, cómo puede ser esa San José. Y en ese marco hemos planteado organizar esta reflexión con una serie de temas que has mencionado rápidamente, y que forman parte de una convocatoria que hemos hecho, que seguramente hablaremos a lo largo del programa, de la academia, de las instituciones, del sector privado y en general de la industria de la construcción, de la consultoría y la construcción en esta materia. Muchas gracias, Víctor. Yo creo que, vamos a ver, de todas estas cosas que hablas de cómo el urbanismo en estos últimos 70 años se ha venido desarrollando con todos sus anillos de circunvalación y esta historia, yo quisiera que me respondieran lo siguiente: ¿cuáles son los impulsores actuales de urbanismo y las tecnologías de construcción que deben implementarse para crear las condiciones necesarias para una ciudad resiliente? Esa ciudad que esté preparada para el futuro, que sea regenerativa, y pensando, digamos, como la ciudad del año 2100. O sea, pensemos un poquito más allá. ¿Cuál es ese usuario? ¿Qué patrones sigue? ¿Qué tecnologías lo impulsan? Bueno, esa precisamente es una de las grandes preguntas en términos de el usuario de la ciudad que conocíamos y la forma
en que usaba la ciudad, ya fuese habitante o visitante. O como diría René, residente o visitante. Sí. Pues ha cambiado de manera significativa. Porque los estilos de vida, los hábitos, los valores eran otros a los que son hoy. Antes la ciudad era el centro de aprovisionamiento fundamentalmente. Las familias que vivían ahí generaban una economía microfamiliar y los pueblos alrededor visitaban la ciudad para aprovisionarse o para intercambios comerciales, etcétera, etcétera. Ya eso no lo es más. Las economías ya no necesariamente se mueven por el traslado de grandes mercancías a un sitio para venta. O sea, la digitalización hace que eso se mueva de una forma muy individual, muy punto a punto. Y eso es un punto de transición hoy y tenemos que visualizar, imaginar, anticipar cómo va a evolucionar esa serie de intercambios e interdependencias e interacciones entre nosotros los humanos dentro de una ciudad, cómo hacer el estilo de vida cuanto más se va digitalizando ese estilo de vida y cuáles son las alternativas que preserven la interacción humana y las alternativas de intercambio de productos y servicios, de vida económica activa en la ciudad o de uso de la ciudad para generar esos intercambios. Entonces, parte de la reflexión es no solamente ver si necesitamos más calles, menos calles o más buses o qué tipo de transporte, sino cómo nosotros los humanos vamos a ir transformando nuestra forma de ser y hacer en una trama urbana y cómo se juntan las dos cosas para hacerlo eficiente. Pero fundamentalmente, y es una de las preocupaciones en este conversatorio que tenemos, es hacerlo vivible, o sea, ciudad habitable. Y eso es uno de los retos de reflexión más importantes porque queremos provocar que la comunidad de Josefina, sus usuarios y sus visitantes se atrevan a soñarlo. De hecho, la semana pasada, ya se me fue la semana y siento como que se han pasado 3. Esta semana tuve una charla en el Texas Tech University el lunes y yo les hablábamos sobre temas de innovación y uno de los puntos que yo les comentaba a ellos era los patrones de habitabilidad y de cómo vivimos hoy. Por ejemplo, a nivel vertical se están viendo en otros países, en otros lugares, ya estamos viendo el co-living y otros tipos, digamos, como de patrones de vivienda y este tipo de cosas que son diferentes. Y yo les mostraba a ellos el ejemplo de un proyecto que se llama monoparental. Entiéndase, digamos, como de aquellos hogares que son papás divorciados, tienen hijos y comparten las responsabilidades de sus hijos, ¿verdad? Entonces era como el apartamento de papá, el apartamento de mamá y los hijos están en el centro, pero papá y mamá no se comunican y entran por entradas diferentes incluso, ¿verdad? Entonces, son nuevas formas de vivir. O sea, ahorita lo estás diciendo, o sea, estamos, el hacer ciudades centradas en las personas, no en el transporte, no en los parques, no en la tecnología. O sea, es como estos nuevos patrones de sociabilidad, de comportamiento de los diferentes actores que tenemos dentro de las ciudades empiezan a cambiar lo que actualmente tenemos, ¿verdad? Y entiéndase ahora que también lo dijiste ahora, digitalizar, ¿verdad? O sea, ahora todos nos movemos, sin internet no podemos hacer un montón de cosas, ¿verdad? Ahora ocupamos estar conectados y más bien ahora los puntos de desconexión se están volviendo todo un lujo y un privilegio. Claro. O sea, ha ido cambiando mucho. Y también conversaba con unos amigos sobre el tema de la seguridad. Antes nosotros chiquillos salíamos a jugar escondido y cuál teléfono, cuál nada, era la mamá gritándole a uno, Melissa, ¿verdad? A las 6 de la tarde, véngase porque ya se tiene que volver para la casa. Correcto. Hoy por hoy un niño no puede salir a la calle a jugar, tal vez así, tal vez no con la misma tranquilidad con la que los papás de nosotros nos dejaban salir, ¿verdad? En aquel entonces. Entonces, bajo todos estos criterios y esto que te digo de los nuevos patrones y todo, ¿cómo gestionamos ese crecimiento, ese aumento en la densidad? Sin realmente sacrificar
porque estamos hablando de las nuevas formas de vivir. ¿Cómo hacemos para que ese crecimiento y ese aumento de la densidad, que incluso ahora no hay tantos adultos que quieran también tener hijos, ¿verdad? Pero ha bajado muchísimo, ¿verdad? La cantidad de hijos promedio por familia. Pero ¿qué características únicas o incluso de pequeños negocios crees vos que atrajeron inicialmente a la gente a la ciudad? Tendríamos que empezar por entender que los intercambios humanos que dan origen al concepto de ciudad están relacionados por un primer nivel que tiene que ver con sobrevivencia, ¿no? Uh-huh. Alimentos, por ejemplo, y seguridad física. Uh-huh. Si partimos, y esto es una de las conversaciones que teníamos ayer con estos profesionales extranjeros con los que estuvimos ayer al final del día y noche, uh-huh. Sobre el concepto de familia, ¿no? Uh-huh. Y se discutía mucho la razón política, económica y religiosa de ese concepto. Al final, un poco les compartía yo mi percepción de que la familia como concepto, monoparental o no importa, la familia como concepto, bueno, es una construcción humana de un sistema. Uh-huh. Un sistema que tiene como propósito asegurar la vida. Es decir, podía haber una mamá, podía haber un papá, podía haber un abuelo, podía haber un tío, podía haber un grupo humano que se enlazaba efectivamente con los nuevos humanos, es decir, los recién nacidos, los hijos, etcétera, como un sistema de protección para preservar la vida. Ese era, o ha sido fundamentalmente el propósito de esa unidad básica, o sea, que la vida siga, ¿no? Y luego, mientras más compleja se hace la construcción de las ideas en la especie humana, se llena de un montón de adjetivos, de sustantivos, pero en principio es eso. Y entonces la ciudad surge como una respuesta que materializa condiciones para que ese propósito se asegure de una forma menos angustiosa, menos con menor dispendio de cortisol. Es decir, estamos agrupados, las tareas no las compartimos y el tema de la seguridad física pues hace menos vulnerable el grupo. Entonces la ciudad finalmente es ese espacio de encuentro para facilitar las actividades cotidianas de los seres humanos, en esa idea de preservar la vida, y surgen toda una serie de actividades como la educación, la salud, el comercio, etcétera, que le van dando forma y sofisticando ese espacio. Entonces, cuando vemos que una ciudad como San José pierde población, es porque la base que sustentaba esa prosperidad de tener oportunidad y esperanza de vida en la ciudad empiezan a disminuirse, a deteriorarse, a diluirse, y entonces los humanos empiezan a buscar en otros sitios que no son la ciudad eso. ¿Y por qué ocurre? Bueno, porque fundamentalmente la ciudad empieza a perder hospitalidad. Yo he hablado sobre este concepto importado de cómo evolucionó el concepto de turismo a hospitalidad, a que las ciudades, por definición, desde su origen, eran ciudades de hospitalidad, y que las distintas interacciones y relaciones entre las personas en la acera, con el tendero, con todos los agentes económicos que se daban o institucionales ahí, se basaban en relaciones de microhospitalidad, es decir, relacionales. Nos conocemos, ¿no? Y recuerdo mucho cuando mis papás iban a la ciudad a trabajar,
nosotros somos originarios de Guadalupe, y bueno, en aquel tiempo ir de Guadalupe a la ciudad era un viaje. y pasábamos con ellos caminando por las aceras, y había gente conocida de las tiendas, del que vendía periódicos, o sea, se conocían de nombre o de sobrenombre, pero se conocían. Y eso generaba un clima de hospitalidad, porque era bonito estar saludando a las personas y relacionándose con ellos, contando historias, o que le preguntaran a los papás por uno que qué grande lo veían, ese tipo de cosas, ¿no? O tomarse un espacito para parar en medio parque para limpiarse los zapatos. Exactamente, o el famoso Murcia, que verdad que era todo un personaje, entre otros, que habían en una ciudad, en donde no importa si él estaba limpiando zapatos y el otro trabajaba en una oficina, había una relación. Uh-huh. Había una afinidad, había una calidez relacional. Hoy va uno a San José y con muchísima dificultad uno reconoce a alguien de la ciudad. Con muchísima dificultad uno se toma ese espacio de sentarse en lo que llamaban pollos, ¿verdad? Los papás de un pollo, en una banca, a conversar con el que te limpia los zapatos, porque ya ni siquiera se limpian los zapatos. Uh-huh. Entonces, uso eso como metáfora en el sentido de la calidad relacional que le daba sentido a la vida en la ciudad. Uh-huh. Y cómo recuperar la ciudad va a implicar recuperar condiciones y oportunidades para la microhospitalidad. Y eso significa cambiar radicalmente la condición de la ciudad. La ciudad hoy es hostil, es agresiva, es insegura, no te abriga, es una... voy a usar una palabra del colega Roberto Villalobos que aprendí hace muchos años con él. Es una entelequia. Es un estado residual de edificaciones, infraestructuras, lamentablemente con grados de deterioro importantes y con pocas intervenciones que la regeneren, ¿no? Entonces, algunas iniciativas importantes que se han dado en la ciudad por algunos agentes privados y públicos son, por ejemplo, la ruta de museos, o los colectivos urbanos como Chepecletas, que buscan resaltar condiciones lindas de San José, o hallazgos interesantísimos como la acera sin fin que hay en San José, o las edificaciones nuevas, las propuestas museísticas que hay, o el paseo de los museos, o inclusive, y aquí le doy mucho crédito a quien conozco que ha participado de esto, creo que hay otros, pero por ejemplo a Giovanni Graziano del Hotel Balmoral, fue el impulsor del concepto del distrito histórico, que son valores que tiene la ciudad, que son importantes para hacer rescate o para hacer regeneración. Entonces, todo ese tipo de cositas propenden a atraer y crear o rescatar ese concepto de microhospitalidad. Entonces, dentro de ese escenario tenemos que pensar que la densificación, primero, no va a ser la misma de los años 50 con los baby boomers. Uh-huh. Es una densificación por transformación del estilo de vida en términos de conciliar la digitalización del trabajo, ¿no? El trabajo remoto con las oportunidades de trabajar, vivir, aprovisionarse y recrearse en espacios de corta trayectoria que podés caminar. Y esa caminabilidad que algunos le llaman la ciudad de 15 minutos, o como los escandinavos, la ciudad de minutos, no tiene que ser en horizontal. Y ahí es donde vamos al concepto de urbanismo vertical. Puede ser tridimensional. ¿A qué me refiero? Que uno puede trabajar en el piso, puede residir en el piso 15, trabajar en el piso 11, pero el edificio contiguo. Y que no tengo que bajar hasta la acera para volver a subir, sino que entre los edificios puede haber comunicación. Y cuando hablamos de esa verticalidad, o esa calidad urbana vertical, no estamos hablando solamente de pasajes aéreos para pasar de un edificio a otro, sino de penetrar los edificios e inundarlos en las diferentes caras o alturas de espacios de uso colectivo, de espacios de uso público, como pueden ser azoteas verdes, como pueden ser parques en terrazas, grandes aberturas para permitir la entrada del sol, en fin, es como tener los equipamientos urbanos que normalmente hemos visto a nivel de suelo entre y por los edificios. De hecho, eso que comentas es un poco como esas
posibles soluciones técnicas que se implementan, digamos, en el desarrollo de mayor altura y una alta densidad. Y esto es, como bien lo decís, es un fenómeno relativamente nuevo. O sea, Costa Rica se empezó a llenar, o San José, hablemos específicamente de San José, se está empezando a llenar ahora de edificios en altura que son desarrollo privado en su gran mayoría, ¿verdad? Pero también tenemos edificios en altura viejos, ¿verdad? Claro. Que ya tienen, que la vez pasada lo comentábamos y vos mencionabas de estos edificios principales, de cuando iniciaron, cuál fue su concepto, ¿verdad? Pero tenemos relaciones riquísimas, digamos, dentro de la ciudad, dentro de estos edificios en altura que se conectan con edificios que son valores patrimoniales, como por ejemplo el Banco Nacional y el edificio Correos de Costa Rica, ¿verdad? Que tienen una relación riquísima entre uno y el otro, pero no se hablan, están divorciados, ¿verdad? Así es. De hecho, en algún momento hablábamos de que qué bonito sería que este edificio de Correos de Costa Rica o muchos edificios, por ejemplo, de la ciudad, pudieran convertirse en esas azoteas verdes o en esas azoteas de uso. O sea, nosotros tendemos a agarrar la azotea para poner equipos. Equipos de aire acondicionado, equipos de eléctricos, etcétera. Pero en realidad es un área riquísima para ver la ciudad. A mí una de las vistas que más me gusta es uno, por ejemplo, en el edificio de Urban Escalante, por ejemplo, tiene una vista de casi 360 grados, ¿verdad? Que la ves completa, y puedes lograr ver la sabana, todo San José, y ves las calles, las avenidas, y ves todo, y cuando estás ahí arriba. Pero hicieron de su último nivel un piso comercial abierto al público. Correcto, que ese es otro punto. O sea, los espacios abiertos, estos que estamos hablando, no son un costo incremental de las inversiones públicas o privadas. Son espacios que monetizan toda la inversión porque generan atracción de población, generan permanencia de la población, que puede ser residente o que puede ser visitante, y eso genera rentabilidad del espacio construido. Entonces, tiene que verse no como un gasto innecesario. O sea, son el tipo de espacio y amenidad que va a generar atracción humana en esta y movimiento, y entonces se convierte en un edificio vibrante las 24 horas del día, los 365 días del año, en donde la gente está entrando y saliendo, viviendo, comiendo, recreando, etcétera, etcétera. Y esta tipología de edificios como los que has mencionado, que se están dando, pero periféricos a la ciudad, que ese es el gran reto, cómo traer esas inversiones dentro de la ciudad en que nadie está pidiendo que se hagan edificios de 200 metros de altura en el centro de la ciudad, pero que los edificios que ya existen puedan ser reconvertidos, ganando algunos pisos adicionales para darle equilibrio financiero a esto, y que no sean monofuncionales. Es decir, tiene que ser de uso mixto para que creen esa diversidad, no solamente de uso, sino esa diversidad de sentido financiero. La monetización tiene que venir de diferentes fuentes, ¿no? Y la mejor forma, como dice el dicho, es no poner todos los huevos en una misma canasta. Es decir, cuando un edificio se vuelve monofuncional y es estrictamente residencial, cuando hay un problema en el tema habitacional, va a sufrir. Ahí es donde entonces la combinación de usos puede permitir una combinación de estos como para sostener la inversión en estos edificios, pero además para darle la posibilidad a quienes vayan a trabajar o a residir o alquilar en el sitio, tener a mano a las necesidades primarias y complementarias de la función principal por la cual se van a ir a trabajar o a residir en estos edificios. Y en un contexto donde el trabajo es altamente digitalizado, los coworking y todo este tipo de cosas, resulta ser que los espacios de ocio creativo que en muchos de estos emprendimientos digitalizados se requieren para mantener concentración, rendimiento, calidad del producto, necesitas estar adentro y fuera, in and out del momento de trabajo, con
con espacios de ocio para recargarte, pero además para integrarte con otras personas. Entonces, tener coworking de oficinas con espacios colectivos que integran otras funciones, permite lo que llamamos nosotros la polinización cruzada. Y esa polinización cruzada puede ser creativa, productiva, o puede ser social, cultural y de enriquecimiento, porque cuando es como cuando uno viaja a otros países o a otras ciudades y conoce de otras culturas, de otras gastronomías, se enriquece el acervo personal. Bueno, es como imaginarse eso, pero en lugar de viajar fuera del país o recorrer grandes distancias para ir a otra ciudad, es tenerlo en un entorno urbano de 3 dimensiones, en donde constantemente estás conociendo otras personas que están haciendo y enriqueciéndote de lo que estas otras personas. Entonces esos intercambios generan muchísima riqueza personal y de crecimiento. Eso es parte de revitalizar una ciudad. Es transformar aquella condición monofuncional. Yo vivo acá, trabajo acá y hago todos los días la misma rutina. Hoy eso está mucho más diversificado, y eso abre el potencial para en un entorno vibrante que potencie esas interacciones, atraer de nuevo a la población. Y volvemos al punto de densidad. ¿Quiénes van a densificar? Van a densificar todos aquellos que quieren tener una calidad de vida de esa naturaleza, en donde yo puedo residir, trabajar y no necesitar un carro para estar 1 hora, 1 hora y media trasladándome de la casa al trabajo, o peor, del trabajo a un lugar de entretenimiento como ir a cenar. Yo puedo caminar 200 metros, encontrarme con ese lugar y devolverme en un entorno seguro, en espacio seguro, con el máximo rendimiento de tiempo. Y lo otro, y la gran interrogante, porque este foro que estamos organizando, se lo hemos compartido a colegas sobre todo, y me llamaba la atención que uno de los colegas me respondía: ¿por qué estamos pensando en San José del año 2100? Yo voy a estar muerto, eso no me interesa. Y yo le respondía: claro, pero en el proceso que vas hacia tu deceso, vas a tener 80 años. Y normalmente ya a los 80 años sigue siendo tu ciudad. No, sigue siendo un estado de calidad en términos de salud por los logros que tenemos como ciudad. Yo quiero pensar que cuando tenga 80 años voy a poder seguir disfrutando de la ciudad. Pero si no la empezamos a trabajar en este momento, no sé, seguramente voy a quedar ahí depositado en algún lugar de cuido, y yo no quiero eso, porque creo que a los 80 todavía va a tener energía para ir a un concierto al Teatro Nacional, salir a cenar después de eso, caminar en un espacio seguro de ciudad, y hablo en nombre de la población que está envejeciendo en el país, pero además de la población que está creciendo y que está tomando el control de las actividades productivas en el país. Bueno, yo creo que ya ahorita, antes de pasar a la cápsula, creo que dentro de esto que mencionas, ya tenemos que dejar, yo creo que pensar de manera, y voy a decirlo con la palabra que es, egoísta. Porque estamos viendo los edificios como estructuras independientes, más no estamos pensando en ciudad inteligente, ¿verdad? Bajo ese contexto de meterle tecnología, digitalización y algunas cosas dentro de lo que estás comentando. Entonces, si nosotros, y así rápidamente para irnos después de esta la cápsula, si nosotros hablamos de que todas estas tecnologías que afectan, digamos, a una ciudad, y no viendo los edificios individuales, sino más bien como una ciudad inteligente, creo que hay esfuerzos que ya han estado que han empezado a surgir dentro de la ciudad, en la periferia también, o sea, no estamos hablando de San José específicamente, sino en la periferia, donde nos encontramos que donde podés vivir, podés trabajar, podés tener un comercio cercano, atractivo. Hablemos de Avenida Escazú, por ejemplo, Momentum, que también tiene como zonas que son comerciales, pero tienen zonas residenciales cercanas. Pero creo que hay un esfuerzo ahí importante en el tema de cómo también tratamos de polar y cómo tratamos de romper esas dinámicas dentro de las ciudades que están en ese constante cambio. ¿Cómo crees vos que podríamos romper ese esquema y dejar de pensar en que somos edificios individuales o soy yo desarrollador de esto, sino que estoy realmente impactando? O sea, ¿cómo creamos ese sentido de responsabilidad? Sí, eso es un hecho
importante que hay que empezar a trabajar inclusive desde las facultades y escuelas de arquitectura, pero además desde los marcos legales y reglamentarios. La permeabilidad de la delimitación o de los linderos de las propiedades, en el sentido de que si bien el lindero de una propiedad define la amplitud de la huella que ocupa una propiedad y que detenta un determinado propietario, la individualidad de cada predio, donde uno hace una cosa y el otro hace la otra, genera mucho de esa monofuncionalidad o dificulta la mixtura funcional. Y es básicamente cada quien tratando de sobrevivir en un entorno como una ciudad obsolescente, como en el caso de San José, y buscando ver cómo rescato ese activo inmobiliario, cómo logro revivirlo. Y la respuesta es: no se hace individualmente, ¿no? Y volvemos inclusive al concepto del sistema familia, que se crea como conjunto humano para preservar vida. Bueno, pues en este caso estamos hablando de la vida del edificio o de la vida de la ciudad. No podemos seguirlo haciendo de forma individual. Tenemos que crear la condición de sistema para que en conjunto podamos garantizar la vida urbana, la vida de los inmuebles o de los activos urbanos, y buscar la forma de hacer mixturas. Y esas mixturas pueden implicar la flexibilidad reglamentaria para permitir la propiedad y copropiedad entre edificios, la transitabilidad vertical y horizontal a través de ellos, y flexibilizar algunas de las normas que tienen más de 60 años, son del siglo pasado, en donde a cada usuario se le debía proveer un espacio, por ejemplo, de transporte privado. Estamos hablando de los estacionamientos. Los estacionamientos son un uso grosero, si se quiere, desmedido del espacio urbano, que es muy caro, para estar usando 15 metros para cada vehículo en diferentes pisos de una edificación. No digo que no se deban proveer, pero la relación de espacios que deben proveerse por cantidad de usuarios hoy es simplemente financieramente insostenible, y eso hace que muchas de las edificaciones que se quisieran transformar, que nunca nacieron, estamos hablando de edificaciones de los años 50, 60, 70, nunca nacieron en el marco de la reglamentación que hoy existe. Se les exige cumplir con esa reglamentación a un costo altísimo, entre otras reglamentaciones, ¿verdad? Entonces simplemente se dejan ahí porque no se tienen condiciones para mantenerlos. Entonces, la mixtura tiene que empezar por cómo facilitamos su reconversión. Y la mixtura puede darse si logramos provocar que sus propietarios, sus inversores o sus potenciales usuarios, ya sean usuarios finales o arrendadores, se vuelve para ellos convincente, atractiva la idea de esas mixturas, ¿no? Y que no solamente pueden estar convencidos de que es una forma buena de desarrollar sus actividades residenciales o comerciales o de entretenimiento, sino que son además aspiracionales y provocan el cambio. Entonces, la ruptura del cubo de la propiedad, o la ruptura del cubo del volumen edificado o por diseñar, debe ser una condición obligada para pensar en un urbanismo vertical de la segunda mitad del siglo XXI. Necesariamente tiene que romperse eso y tiene que buscarse conexiones, interacciones y permeabilidades. Gracias, Víctor. Nos vamos a la cápsula entonces. Proyectos con Max Umaña presenta la cápsula de la semana.
Bueno, y hoy dentro de la cápsula vamos a tocar un poquito ese tema de lo que venimos hablando. ¿Cómo imaginamos la ciudad de 2070? Hagamos un ejercicio rápido de imaginación y cerremos los ojos por un momento y viajemos al año 2070. ¿Cómo será la ciudad donde vivirán nuestros hijos, nuestros nietos? Probablemente será una ciudad donde la inteligencia artificial ayude a gestionar el tránsito en tiempo real, donde los edificios produzcan más energía de la que consumen, donde el agua de lluvia se reutilice automáticamente y donde la movilidad sea completamente eléctrica, compartida y autónoma. Pero el verdadero cambio no será tecnológico, el verdadero cambio será humano. La ciudad de 2070 será aquella donde una persona pueda caminar con seguridad, donde un adulto mayor pueda desplazarse sin barreras, donde un niño tenga acceso a parques, naturaleza y espacios para aprender. Será una ciudad diseñada para las personas y no únicamente para los vehículos. Las ciudades del futuro deberán ser resilientes al cambio climático, capaces de adaptarse a las inundaciones, altas temperaturas, a nuevos desafíos ambientales. Y también deberán ser más compactas, con desarrollos de uso mixto, donde podamos vivir, trabajar, estudiar y disfrutar sin recorrer grandes distancias. La gran pregunta es, ¿quién construye esa ciudad? Y la respuesta es sencilla. Somos nosotros. Cada plan regulador, cada proyecto inmobiliario, cada inversión en transporte público y cada decisión que tomemos hoy será parte de la ciudad de 2070. El futuro no llega de un día para otro, se diseña, se planifica y se construye paso a paso. Y precisamente esa es la invitación al Foro Pro Ciudad San José 2026, que trata de comenzar hoy con la conversación sobre la ciudad que queremos heredar a nuestras próximas generaciones, porque la ciudad de 2070 no empieza en el futuro, empieza con las decisiones que tomamos hoy. Proyectos con Max Umaña, donde compartimos experiencias y aprendizajes. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Es hora de compartir, de dar y recibir, de aceptar o acoger lo que alguien nos ofrece. De saber vivir, porque en la medida que damos, también recibimos. Compartamos sentimientos, experiencias, proyectos. Compartamos los buenos momentos. Es tiempo de compartir con quienes nos hacen vivir. La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com. Ya retornamos con más de Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio. Bueno, estamos de vuelta. Y Víctor, bueno, ahora en la cápsula les mencioné un poquito sobre el foro que vamos a tener esta próxima semana desde el Consejo de Urbanismo Vertical. Cuéntame un poquito quiénes vienen, cuál es la dinámica, qué es lo que esperamos de este evento y pues invitar también a las personas que quieran participar y que sean actores claves de la ciudad. Ojalá puedan estar ahí y podamos empezar este debate y a trabajar en esta ciudad que queremos para el futuro. Bueno, importante que el foro es básicamente de un día. Uh-huh. Es el jueves 6 de agosto. Tiene 3 componentes. Pero es el resultado o es el desembarco final de un proceso que se inició desde el año pasado y que se lanzó desde enero con un concurso de diseño académico al que se invitó a las universidades públicas y privadas del país, que logró registrar 28 equipos de estudiantes con un tutor docente y que finalmente se recibieron 18 propuestas que están en este momento en evaluación, no hemos terminado de evaluarlas, uh-huh. Con un jurado compuesto por estudios y profesionales de Tokio, por ejemplo, la firma de Florian Bosch,
en alemán, con oficina en Tokio, con una oficina de Toronto, la de Hariri Fontanini, que Michael Conway está siendo parte del jurado. También el profesor Ghassan Dudak de la Universidad de Ottawa, un ingeniero experto en temas de madera, que ese es el otro tema que no hemos hablado mucho de hoy. Shelley Finnegan, que es académica de la Northwestern University en Chicago y directora de CBU Americas Regional Hub. Emma Grun, arquitecta nicaragüense que es Global Planner de la firma Gensler acá en Costa Rica, y este servidor que está funcionando como el coordinador para todos ellos. Entonces es un concurso con un alto nivel de bases, convocado con el concepto de ciudad a prueba de futuro, precisamente, que es cómo logramos el desarrollo de edificaciones y ciudades que pueden ser resilientes no solamente en términos de cambio climático, que es una cosa real, sino de otro tipo de situaciones como las que vivimos durante pandemia, los cambios sociales, los cambios culturales, todo eso se engloba ahí, pero fundamentalmente orientados a pensar en las edificaciones de San José y regenerarlas, rescatarlas, con una sola condición. Hay que usar madera para esto, por varias razones, porque es el material, como te comentaba hace un rato, que logró en un proyecto que espero que en algún momento podamos traer acá, claro. Logró metas de reducción de huella de carbono incorporado en los materiales de casi un 41%. La madera tiene unas propiedades fantásticas para esto, pero además porque como estructuras lograría mejorar la condición o actualización de las estructuras existentes a un menor costo, a un menor peso. O sea, tiene unas ventajas enormes el uso de esta madera. Entonces esas condiciones se convocaron en este concurso que esperamos premiar al cierre del foro como una forma de empezar a compartir la visualización de ese San José y de esas edificaciones con los josefinos, sus habitantes y sus usuarios. Al foro está invitado dentro de este marco como oradora principal Julie Im Goethe, que es la representante del Pacto por la Madera de la región metropolitana de Ámsterdam, que lograron el año pasado un pacto público-privado para que en los próximos 5 años el 20% mínimo de la vivienda nueva que se haga en Ámsterdam sea hecha con madera. Y nos viene a hablar un poco de esto. Y eso va a ser en el acto central del foro, que es la plenaria, en donde temprano en la mañana tendremos unos talleres en el Hotel Balmoral con temas de madera y otro tipo de cosas para promocionar y enseñar sobre el uso de la madera. La plenaria, entonces, que vamos a desarrollar en el edificio de la Asamblea Legislativa, en el Salón de Jefes de Estado y expresidentes de esta, en donde tendremos presencia legislativa, tenemos presencia del quehacer consultor, tenemos presencia de el quehacer desarrollador. Y ahí vamos a reflexionar mucho de lo que estamos conversando hoy, y luego de esto, que ocurre entre las 3 y las 6:30 de la tarde en la Asamblea Legislativa, nos movemos a la cena de cierre del foro y premiación de estos concursos en el Hotel Costa Rica a partir de las 7:30. Y nos encantaría que llegara mucha gente. Estamos casi llenos, pero nos encantaría que llegara muchísima gente, sobre todo a la plenaria en la Asamblea Legislativa, que no tiene costo. Pero quien quiera registrarse para talleres y para el acto de premiación y cena, en la plataforma, en la página del cbu-cr.org podría encontrar toda la información de cómo comprar sus entradas para estos actos. Buenísimo, Víctor. Muchas gracias por la invitación, y pues les dejamos a todos este espacio de conocimiento. Nuevamente pueden buscar en las redes sociales a CVU. Perdón, sí. ¿Sí? Y ahí pueden ver un poco sobre el Consejo de Urbanismo Vertical, y ahí están las actividades, y pueden seguirnos por ahí. Para cerrar, porque ya nos quedan poquitos minutos. Qué mal. Se nos fue rapidísimo. Ahora comentábamos, y más allá de hablar sobre este tema del evento, son las estructuras de gobernanza detrás del desarrollo de los proyectos y de esta ciudad a prueba de futuro. Creo que
mucho de lo que estamos viviendo hoy en día, y lo digo aquí como con dolor consultor, con el corazón de un consultor de la consultoría, ¿verdad? Del diseño, de cómo nos cuesta ahora a nivel interinstitucional lograr un proyecto. O sea, tener los permisos al día para ponernos a trabajar y todo eso. Nos está costando muchísimo. Y estamos hablando solo de la parte institucional que representa parte de los proyectos, ¿verdad? Claro. Pero la gobernanza detrás del desarrollo de estos proyectos hacia el futuro, creo que cada vez que uno piensa, digamos, en lo que tiene que hacer abajo, hay que pensar qué pasa dentro de esta gobernanza, ¿verdad? De esa gestión. Bueno, eso es un preguntón. De hecho, es telón de fondo para esta discusión. Por eso te dejé los últimos 8 minutos. Solo 8. Solo 8 nada más. Da para un programa entero eso. Total, de acuerdo. Porque la gobernanza urbana de hoy es mucho más compleja y requiere mucho más capacidades técnicas, profesionales, gerenciales, relacionales, un sinfín de habilidades. Y hemos visto y hemos venido aprendiendo, por ejemplo, que esto lo comprendieron autoridades y capital privado y ciudadanos en ciudades como Singapur, como Londres, París, inclusive Casco Viejo de Panamá, en donde entendieron que gestionar el desarrollo de la ciudad, actualizarla y proyectarla en su esencia, en su centro, en su núcleo, requiere algo más que el esquema convencional de gobernanza local o interinstitucional. Y para ello se han creado autoridades de desarrollo urbano en marcos de alianzas público-privadas, en donde le confieren a esta autoridad, evidentemente con participación de la jurisdicción local, es decir, de los gobiernos locales participan dentro de esta autoridad, pero delegan en el esquema de esta estructura de gobernanza la responsabilidad digámoslo así, de administrarles en nombre de ellos ese sector, porque es en el mejor de los intereses del mismo gobierno local o de un gobierno federal el que haya una especialización en la gestión de la ciudad, mientras se dedican a atender el resto de su jurisdicción cantonal o federal. Y eso les permite concentrar actividades en los otros barrios, en los otros suburbios, porque el centro mismo genera tanta demanda que no les permite con suficiencia atender una cosa y la otra. Entonces se delega la responsabilidad de esa gobernanza a través de, por ejemplo, distritos especiales, distritos financieros, distritos de desarrollo urbano particular, y se crean esas estructuras que se concentran específicamente en lidiar con la regeneración urbana de ese kilómetro cuadrado, por decirlo de una forma. Y eso le permite una agilidad a una estructura mucho más enfocada en exclusivamente el desarrollo urbano de ese sector, de generar los arreglos reglamentarios, legales y de código para permitirle agilidad a esa autoridad, y a esta autoridad de gestar acuerdos con partes públicas, privadas, estructuraciones financieras, consultas con ciudadanía, con los barrios contenidos dentro de esto, y hacerlos parte de un desarrollo urbano participativo, en donde básicamente la condición fundamental es sentarnos juntos a soñarlo, todos los que participamos ahí, y provocarlo a través de planificación de largo plazo. Estamos hablando de planes que pueden tener 50 años, estructuraciones financieras de 50 años y especializaciones en las complejidades del desarrollo urbano muy particulares, pero enfocados en un área determinada, un kilómetro cuadrado o un sector similar, ¿no? Entonces, para nosotros creo que es importante estimular esta conversación, pensar que ya existiendo un marco de ley que declara el distrito histórico de San José en ese kilómetro cuadrado,
deberíamos sentarnos las distintas partes a pensar cómo construir una autoridad de desarrollo urbano en esto que puede emular alianzas público-privadas tan eficientes como ha sido, por ejemplo, Progomer. Entonces, sí creo que el concepto de gobernanza urbana debe ser tema de conversación, tema maduro de conversación entre las distintas autoridades y actores relevantes del desarrollo urbano de San José. Deberíamos ir a hablar con Procomer para hacer un hub de aceleramiento de proyectos de intervención urbana. ¿Por qué no? Sí, bueno, sí. Son expertos en eso. Claro. Entonces, ¿por qué no? Yo creo que ya casi llegando a lo último, y escuchando mucho lo que ha venido sucediendo y lo que escuchamos dentro de esas dolencias de nuestros colegas que están también trabajando en lo mismo, y te lo puedo decir de una perspectiva desde el CEFIA, desde la Cámara, la construcción, que he estado, digamos, como en diferentes foros ahí, y hay un dolor sobre esto. O sea, se ha hablado mucho, por ejemplo, de decir, hay edificios en San José que podemos mejorar. Hay inversionistas capaces de querer mejorar, claro, y entrar, digamos, con un monto atractivo para mejorar algún kilómetro cuadrado, ¿verdad? Claro. O ese tipo de intervenciones. Pero creo que va un poquito más allá de eso, porque no hemos logrado que estas personas se sienten a comenzar a romper lo que crearon ya. Porque sí, ya hay unos reglamentos, hay políticas, hay códigos, hay un montón de cosas, que era lo que decías ahora. Es altísimo el nivel de inversión cuando haces un edificio que ya existe, que tenga que cumplir con alguna normativa de hoy. Correcto. Entonces, muy probablemente tengamos que romper las reglas en un kilómetro cuadrado o en un sector específico, y tenemos que crear esa flexibilización sobre eso. Eso no quiere decir que los demás no tengan que cumplir, pero sí tienen que estos actores de la ciudad sentarse a conversar y decir, rescatemos esta parte de la ciudad. Creemos, por ejemplo, hace unos años cuando yo estaba y formaba parte de la Comisión de Arquitectos Jóvenes, te estoy hablando hace, no sé, 10 años más o menos, y con ellos conversábamos sobre el tema de por qué no podemos hacer ese tipo de intervenciones. ¿Por qué la ciudad y por qué aquí hay una crítica a los gobernantes, pero espero no hacérselos de mala manera, pero por qué no se pueden sentar a repensar cómo pueden levantar un espacio urbano, cómo pueden rehabilitar un espacio urbano? Han habido iniciativas, claro, pero no han pasado de ello. Y nos quedan unos 2 minutitos. Tenés toda la razón. O sea, yo hice un trabajo para una organización de desarrolladores y hice un inventario desde el año 2000 al 2024, más o menos, 5, y con una cantidad de estudios de cooperación externa, locales, etcétera, etcétera. Ideas no faltan. Pero aquí hay un concepto fundamental. Necesitamos apelar a la humildad. A la humildad para reconocer que este es un esfuerzo de inteligencia colaborativa. Y cuando hablo de inteligencia colaborativa, hablo de que no es una inteligencia disciplinar. No es de arquitectos, no es de urbanistas, no es de ingenieros, no es de economistas. La inteligencia colaborativa reconoce el potencial de todos y cada uno de las partes interesadas en que esto ocurra, y tiene que tener la humildad de sentarse en la misma mesa y aprender del otro, porque es en conjunto y en la polinización cruzada que las grandes ideas y visualizaciones pueden concordarse para lograr tener un propósito que sea común y que trascienda la vida administrativa de una autoridad, la vida gerencial de un CEO de una empresa, o la vida profesional de un artista. Porque muchas veces nosotros como arquitectos lo que queremos es hacer prevalecer nuestra vida a través de un edificio, y eso no puede ser más. La arquitectura sostenible, la arquitectura de práctica regenerativa trasciende la vida personal para lograr la continuidad de la vida social. Y eso es
Eso es un esquema fundamental. Tenemos que entender que eso nos trasciende como personas y como roles y funciones. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Lastimosamente se nos fue el tiempo, ya, se nos fue rapidísimo el programa, pero bueno, para cerrar, realmente la ciudad del mañana no depende de los gobiernos o de los desarrolladores, depende de todos. Todos somos actores importantes dentro de la ciudad. Y cada decisión que tomamos como ciudadanos, profesionales, empresarios, autoridades, tienen el poder de transformar ese lugar. Así que los invitamos por última vez a este foro Prociudad San José 2026, que se va a estar dando el 6 de agosto. Va a ser un espacio para compartir el conocimiento, generar alianzas, construir una visión en común sobre el futuro de nuestras ciudades. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias a Max Umaña, quien es el autor principal de este programa y que hoy no nos pudo acompañar. Le mandamos un gran abrazo, pero lo felicitamos por realmente generar este espacio de impulsar ideas que generan ese impacto. Soy Melissa Hernández y recuerden que las mejores ciudades no solo son las que simplemente crecen, sino que son las que se planifican pensando en las personas y en las generaciones que vienen. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos. Concluye Proyectos con Max Umaña. Te esperamos el próximo sábado a las 12 mediodía para seguir compartiendo experiencias que te inspiren y conecten con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. ¿Sabías que en agosto de 1782 se declaró a la Virgen de los Ángeles